Seguimos en vivo conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS, evaluando estas posibilidades de diálogo, de cómo encontrar esa solución pacífica a este conflicto. Y en ese sentido, ¿qué debería incluir este diálogo? ¿A qué debería llevarnos? ¿Y cómo hacerlo que sea factible, como hablábamos? ¿Qué elementos debe incluir en un proceso donde se pueda dar de negociación? ¿Y cuáles pudieran ser esos siguientes pasos? Porque hay algunos analistas que también evalúan la posibilidad de, bueno, se van a repetir las elecciones, qué es lo que pudiese ocurrir en ese escenario postelectoral, donde, bueno, estamos hoy, como decíamos, a más de 8 días, pero no sabemos a cuánto tiempo se va a extender este tema de encontrar una solución. Lo primero para que haya diálogo es que estemos todos dispuestos a dialogar. Si no estamos dispuestos, no es posible diálogo. Yo recuerdo que antes de las elecciones, yo tuve 2 reuniones con Edmundo y le dije, mira, Edmundo, hay que buscar la manera de tener un equipo que pueda ocuparse de hablar con el gobierno. Incluso le narré lo que ocurrió por allá por el 2002, 2004, cuando se hizo el revocatorio de Chávez, que estábamos ya en la etapa en la cual había que hacer la elección, y en aquel momento la Coordinadora Democrática y el gobierno decidieron buscar un equipo que tuviese relación directa para ir viendo de qué manera la cosa se iba generando. Ese equipo funcionó, hubo intercambios directos entre las personas que fueron designadas y se llegó al punto en el cual, bueno, se produjo el resultado y el resultado fue asumido. Eso se lo propusimos. Después que se habló con el mundo, yo tuve por lo menos 2 o 3 conversaciones con distintos factores del gobierno, diciéndole lo mismo, mira, vamos a buscar una manera de que esto exista para que no terminemos en el peor de los mundos, en el peor de los caminos, como dice la ranchera de José Alfredo, sino que buscáramos una solución. Bueno, el gobierno se hizo el loco, porque ellos simplemente... Claro, es decir, que desde allí había una postura se estaban de acuerdo, apoyaban ese diálogo, o sea, Claro, había una parte que... pero el gobierno, ¿qué decía? El gobierno decía, no hay nada que hablar porque nosotros no perdemos. Nosotros vamos a ganar y si vamos a hablar es de lo que viene después, para allá, para el año 25. Y uno le decía, mira, vale, es posible que pierdan, deténganse un momento, reflexionen sobre lo que puede ocurrir y lo que uno recoge. Yo le narraba distintas caminatas, visitas que yo había hecho a sectores que eran tradicionalmente oficialistas y lo que yo me conseguí allí. Y sin embargo no había ninguna respuesta, simplemente decían que ellos iban a ganar por paliza. Sí, Bueno, es que esa era la respuesta fija, claro. incluso ante la consulta de qué pasaría si no fuese reelecto. El mismo presidente no daba una respuesta, decía, bueno, va a haber paz, pero no explicaba qué Exacto. pasaría. Y en esos 6 meses que faltan, bueno, Y después vino hasta el 10 de enero del después vino la 2025. amenaza de la guerra civil, de que si perdían lo que venía era la guerra civil, etcétera, dicha en distintas maneras. Una vez la dijo Jorge, después la dijo el gobernador del Táchira, después la dijo Maduro, y cada quien dio su versión de lo que significaba perder y terminar en un conflicto violento, como en efecto estamos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero es tener la disposición de encontrarse. Creo que el sector oficialista debe entender que está frente a una nueva realidad, que la idea que ellos tenían, que no había alternabilidad, no puede seguir estando de la manera que la tienen que estar dispuestos en ver a dialogar y a ver, en este contexto que tenemos, cómo buscar una solución. La solución tiene que nacer de la posibilidad de lo que vayamos haciendo los venezolanos en primer lugar, porque sin la participación de los venezolanos no hay solución. Es muy importante que Lula, que Petro, que López Obrador, que el gobierno norteamericano, que todos los factores internacionales, la Unión Europea, etcétera, se hagan presentes. Pero eso no va para ninguna parte si entre nosotros, los venezolanos, no hacemos lo que sea necesario para buscar una salida. Aquí nació un nuevo hecho político. El nuevo hecho político fue que se produjo, gracias al voto de la mayoría abrumadora de los venezolanos, una nueva situación. Esa nueva situación tiene que ser asumida. ¿Qué solución buscarle? Bueno, pueden surgir cualquier cantidad de posibilidades. Como tú comentabas, aquí se habla de la posibilidad de la repetición. Eso es un planteamiento que está circulando. Si eso es posible o no es posible, lo veremos en la medida que los factores que están involucrados en esto, que son, por una parte, las organizaciones políticas que tienen que ver con el tema, los candidatos y, por supuesto, el tema que lo tiene en sus manos, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Porque allí
es donde van a ser finalmente lo que se pueda transmitir al país como una solución. Lo peor sería que el Tribunal Supremo de Justicia termine sin dar ninguna solución, tampoco la dio el CNE, no aparezca el mecanismo intermedio y entonces lamentablemente vayamos al peor de los mundos, que nadie quiere que eso ocurra. Creo que tanto los partidos políticos del campo opositor, el gobierno, los sectores de las Fuerzas Armadas, todos los sectores institucionales del país, tenemos que abocarnos a buscar una salida pacífica, una salida que permita que el país vea que lo que nació el 28 no fue un desastre, sino, bueno, hay unos inconvenientes, vamos a resolver los inconvenientes por muy graves que sean y vamos a buscar una solución que permita que el país pueda plantearse lo que todos queremos, en donde entre todos emprendamos la recuperación, emprendamos la posibilidad de que haya trabajo, que haya salarios, recuperación económica, etcétera, y que eso no sea la consecuencia de una situación que perfectamente puede ser infinitamente peor que la que tenemos si no se busca una solución como la que estamos hablando. Así es, y parte de lo que usted comentaba también son algunas de las preguntas que han hecho los usuarios a través de las redes sociales, en la cuenta de X, @argumentos_gb. J. Franco le comentaba, decía: saludos, Orián, me extrañamos políticos o como Teodoro Pekov. Señor Mujica, ¿es posible un diálogo post 28 de julio con el gobierno, si no lo fue antes, entre opositores? Exponga usted su parte para conseguirlo, gracias. Parte de lo que usted también explicaba, y también en escenario entra la parte del perdón que se daría a las partes, de un lado y tanto del otro, porque como vemos ahora es un escenario donde, bueno, no queremos entendernos, no queremos reconocernos ni un lado ni el otro, y se necesita, pues como usted decía, ese querer de ambas partes. Imprescindible, porque tú tienes que hacer algo que permita que ambas partes tengan la tranquilidad. Cuando yo te señalaba que el mundo ha dicho, yo no voy a perseguir a nadie, vamos a hablar de diálogo, vamos a hablar de reconciliación, hay que negociar entre los distintos factores, eso no es por casualidad. Venezuela está viviendo un contexto verdaderamente problemático desde el punto de vista de la política, que si no aplicamos soluciones políticas podemos caer en el peor de los mundos. Y allí creo que a nadie le interesa que Venezuela se convierta en Cuba, ni que se convierta en Nicaragua, ni que se convierta en Bangladesh. A nosotros lo que nos interesa, a todos, es buscar una solución civilizada, pacífica, que permita reencontrarnos los venezolanos, quitarnos todos esos calificativos que permanentemente están circulando, bueno, y tratar de ver cómo reconstruimos un país en el cual, como ya lo he dicho en distintas oportunidades y te lo comenté, podamos entendernos todos, que sepamos que aquí cabemos todos, que hay que buscar los 7 millones de venezolanos que están fuera y que entre todos podamos plantearnos la reconstrucción de Venezuela. Eso es importante, porque ese todos no abarca solo los venezolanos que están aquí, sino también quienes están fuera y quienes han seguido durante todos estos días también la situación que pasa en nuestro país, también se han pronunciado, y que allí deberíamos también destacar que ese mensaje de no entender de las partes también debe aplicar a los ciudadanos, porque también ese nivel de, llamémoslo como de hablar en contra de las otras partes, hablar en contra de las posturas, tampoco ayuda a nivel de los ciudadanos, y donde hay que hablar también de entendimiento no solo a nivel político, sino también a nivel ciudadano. Pero de esto y otras preguntas vamos a seguir hablando en el próximo bloque. De momento nos vamos a la pausa.